Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a un nuevo webinar de HANA Instruments. El día de hoy vamos a hablar otra vez acerca de las buenas prácticas en las mediciones de pH. Decidimos volver a dar este tema porque en la anterior muchas personas se quedaron sin poder ingresar. Entonces esperemos que el día de hoy todas esas personas que no pudieron participar en la primera vez que dimos el tema puedan estar aquí presentes. Igual, si alguno de los que están aquí ya tomaron este webinar, no hay ningún problema. Vamos a hacer un poquito diferente la práctica para que ustedes puedan ver otros tipos de electrodos y mediciones. Bueno, la dinámica va a ser la misma. Vamos a iniciar primero con un poco de teoría para hablar acerca de qué son las mediciones de pH, los tipos de electrodos que existen para las mediciones de pH, qué se requiere para hacer una medición de pH, etcétera. Posteriormente vamos a hacer un poco práctico la parte de cómo realizamos la instalación, la medición, la calibración, el mantenimiento de los electrodos. Y al final, bueno, durante la presentación también vamos a ir respondiendo cualquier tipo de preguntas que ustedes puedan llegar a tener. Y al final también vamos a dar algunas, si queda tiempo suficiente, vamos a dar algunas respuestas en vivo y las que no se puedan concluir las vamos a enviar por correo como lo hemos hecho en otras ocasiones. Vemos que ya hay una gran cantidad de inscritos. Vamos a ver quiénes están. Un saludo a Agustín Rodríguez, Alberto García, Alejandro Navarro. Nos comenta María Elena Usurieta que no nos logra escuchar. No sé si las demás personas nos están escuchando o tengan el mismo problema, porque al parecer sí está funcionando el audio correctamente. Ok, Yuri Segura nos dice que sí escuchamos, Javier Flores también, perfecto. Buenos días a Maribel Landi y bueno, ya hay muchas personas. Sergio Fernando también nos está confirmando. Se escucha un poco entrecortado. Si ustedes llegan a escucharlo así un poco entrecortado, podrían revisar su conexión a internet. Algunas veces es por eso que no se logra escuchar correctamente. Ya vemos una gran cantidad de inscritos, entonces saludos a todos los que nos están escuchando, bueno, y nos están viendo desde aquí, desde México, Perú, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Guatemala. Espero que este webinar sea, como siempre, de utilidad para ustedes y cualquier pregunta que lleguen a tener, vamos a tratar de responderlo, ya sea en vivo o posteriormente les enviaremos la respuesta. Juan Carlos dice que nos escribe desde México. Y Sergio Fernando desde Perú. María Elena desde Ecuador. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yuri Segura desde Costa Rica. Entonces, vamos a iniciar ya con el tema para no atrasarnos un poquito más. Vamos a seguir respondiendo sus saludos y sus preguntas con ayuda de un asistente que nos está apoyando en este momento. pH. Este tipo de análisis es bastante común en el laboratorio y es uno de los más importantes que nosotros realizamos porque afecta las diferentes propiedades de nuestro producto. Entonces, al ser un análisis bastante rutinario, algunas veces pasamos por alto ciertas prácticas o ciertas consideraciones que pueden tener o que pueden llegar a afectar la integridad de mi equipo y también la exactitud de mis mediciones. Por ese motivo, nosotros hemos seleccionado algunos temas importantes y algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta para obtener resultados más exactos y confiables, para mantener nuestros equipos en mejores condiciones y para prolongar la vida útil. En cuanto a los temas que vamos a ver el día de hoy son qué es el pH, qué se necesita para realizar esta medición, cómo vamos a realizar una medición de pH, por qué es muy importante el cálculo de la pendiente y el offset y qué nos representan estos valores. También vamos a ver cómo se realiza este cálculo y al final vamos a hablar acerca de las mejores prácticas que nosotros podemos aplicar para mantener nuestro electrodo en mejores condiciones
y también para obtener exactitud o más exactitud en nuestros resultados. El pH en sí nos representa el grado de acidez o basicidad en una solución. El potencial de hidrógeno o pH es la actividad del ion hidrógeno en la solución. Este se mide generalmente en una escala logarítmica de 0 a 14, donde el pH nos representa que es neutral. Esto se debe, o neutro, esto se debe a que a este valor la actividad de los iones de hidrógeno que se encuentran presentes en la solución y la actividad de los iones hidróxido con carga negativa va a ser igual. En esta escala, si nosotros tenemos un valor de pH menor a 7, o sea, un valor de pH de 0 a 6 aproximadamente, consideramos que la actividad de los iones de hidrógeno es mayor, por lo tanto vamos a tener un pH ácido. Si nuestros valores son mayores a 7, consideramos que tenemos un valor de pH básico. En todo nuestro alrededor podemos encontrar diferentes productos con diferentes concentraciones, con diferentes valores de pH. En la imagen nosotros podemos observar, por ejemplo, el jugo de limón, que tiene un pH cercano a 2, es bastante ácido. También podemos ver que la lluvia ácida, por ejemplo, tiene un pH ligeramente básico, que es de 5.5 o con tendencia a ácido, que es de 5.5, y en el caso de la leche, por ejemplo, tiene un valor aproximado de 6.4, entonces se considera también que es ligeramente ácido. A diferencia de otros productos como, por ejemplo, el huevo, que su pH es aproximadamente mayor a 8. Y detergentes también que podemos encontrar con un pH mayor. La mayoría de nuestros equipos miden, bueno, no de nuestros equipos, sino de los equipos que podemos encontrar, tanto los equipos digitales como, por ejemplo, así también como los de las tiras reactivas, manejan una escala de 0 a 14. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar algunos productos que tienen una escala que que tienen un pH que se sale de esta escala, como es, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte y que se disuelve bastante bien, que es bastante soluble en agua. Este ácido clorhídrico a una concentración de 10 molar, nosotros vamos a encontrar que tiene un pH de -1. A diferencia del hidróxido de sodio, a una concentración 10 molar, que también vamos a encontrar que tiene un pH de 15, entonces se sale de la escala, estos valores se salen de la escala de 0 a 14 que nosotros conocemos. Por este motivo, en algunos equipos, en algunos electrodos, algunas veces ustedes van a encontrar que la escala de pH puede ser desde -2 hasta 16, o inclusive en algunos equipos de mesa de grado de investigación, podemos encontrar que la escala llega hasta 20 de pH. Pero es por lo mismo, porque no todos nuestros productos o no todos los productos químicos van a caer dentro de esa escala, aunque sí la gran mayoría. El pH se mide por diferentes razones. Una de las más principales es para elaborar productos con propiedades específicas, ya que el pH nos va a afectar algunas propiedades del producto final, como son el sabor o la apariencia del producto. También otros productos químicos a ciertos valores de pH tienden a ser dañinos para la salud, también para el medio ambiente. Entonces se debe de tener cuidado de no liberar estos productos al medio ambiente para que no provoquen estos daños. También se mide el pH para cumplir con ciertas regulaciones, para proteger los equipos o también para cuestiones de investigación y desarrollo de nuevos productos. En estos tipo de casos es muy importante realizar las mediciones de pH. El pH es un parámetro que se puede ver afectado por la temperatura. Afecta la temperatura en la solución, va a afectar tanto mi valor como la respuesta de mi electrodo. Si yo tengo
Bueno, conforme va aumentando la temperatura en la solución, también va aumentando la actividad de los iones que se encuentran presentes en la muestra, por lo tanto, va a cambiar el valor de pH que yo estoy midiendo en ese momento. En cuanto al electrodo, también le afecta a la respuesta que me va a brindar de la estabilidad y el tiempo de análisis. Por este motivo es que en muchos medidores se ha incorporado el sistema de compensación automática de temperatura, que toma en consideración estos efectos que puede causar la temperatura y lo compensa. Para poder hacerlo se requiere de una sonda de temperatura que puede ser independiente del electrodo, y también podemos encontrar algunos electrodos que ya cuentan con la sonda de temperatura integrada y que me va a hacer la compensación de forma automática. Si nosotros no tomamos en cuenta el valor de la temperatura o el cambio de pH con respecto a la temperatura de mi muestra, podemos llegar a tener un error de hasta 0.5 en cuanto a la lectura de pH que estamos haciendo en ese momento. Por eso es que es muy importante siempre realizar la compensación, tanto cuando nosotros realizamos la medición en nuestra muestra y cuando realizamos las calibraciones. El sistema de medición de pH básicamente cuenta con 4 componentes principales. Para que nosotros podamos realizar la medición necesitamos un electrodo sensor de pH, que es el que me va a detectar la actividad de los iones hidrógenos en la solución. Este electrodo, al momento de estar en contacto con la muestra, va a generar un voltaje. Sin embargo, este voltaje por sí solo no me va a representar nada. Para poder hacer la medición necesitamos un electrodo de referencia, el cual va a proporcionar un voltaje constante que se va a comparar con el voltaje del electrodo o con el potencial generado por el electrodo sensor. Y con esto nosotros podemos llegar a tener una medición de pH. El electrodo de referencia es, como ya había mencionado anteriormente, va a suministrar un voltaje estable y conocido, y es muy importante que este electrodo no sea sensible o que no detecte los iones de hidrógeno en la solución. Y para que esto se logre, para que podamos nosotros cerrar el circuito, necesitamos que el electrodo de referencia tenga un electrolito interno, que es el que va a estar en contacto con la muestra. Otra parte importante del sistema de medición es el medidor como tal, que es el que nos va a procesar el voltaje de la celda electroquímica, o sea, el voltaje, la diferencia de voltaje que se generó entre el sensor de pH y el electrodo de referencia, y este voltaje lo va a convertir en una lectura, que es la que nosotros vamos a tomar, y en este caso va a ser el pH. Y finalmente necesitamos la muestra, que va a ser la conexión entre los dos electrodos, y este va a permitir que funcione todo el circuito de medición. Y aquí no se menciona, sin embargo, como ya habíamos visto anteriormente, la temperatura va a afectar directamente a nuestras mediciones. Por lo tanto, es muy importante que se cuente con una sonda de temperatura que me haga las compensaciones, de preferencia de forma automática, para que nosotros podamos obtener un valor exacto y representativo. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer nuestras mediciones? Como tal, necesitamos un medidor de pH. Este puede ser portátil o puede ser de mesa, de grado de investigación. Y este medidor debe ser fácil de utilizar y con un mantenimiento simple. Lo ideal es que el medidor sea capaz de brindarnos la información acerca de la condición del electrodo, para que nosotros podamos saber cuándo el electrodo requiere limpieza, si se están utilizando soluciones de calibración contaminadas o que ya están vencidas. Sería importante que el equipo pudiera darnos esta información. También es muy importante tener el electrodo adecuado.
Más adelante vamos a ver cuáles son las consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de seleccionar el electrodo. Para poder garantizar una muestra homogénea necesitamos de un agitador magnético y barras de agitación, tanto para la muestra como para las soluciones de calibración. Se requieren vasos de precipitado para nuestras mediciones y para las calibraciones, y de preferencia que estos vasos sean de plástico para evitar las interferencias electromagnéticas que puede llegar a causar y que van a afectar las mediciones. Se necesita también una piseta, que generalmente lo utilizamos para enjuagar nuestro electrodo entre cada muestra y evitar la contaminación cruzada. En cuanto a las soluciones que necesitamos para nuestras mediciones, está la solución de almacenamiento. Es importante que nunca se almacenen los electrodos en seco, ya que esto podría deshidratarlo, y tampoco se puede almacenar en agua destilada. Necesitamos las soluciones de calibración. Las más comunes son 7, 4 y 10. Por lo menos se deben de tener, para una mayor exactitud, 2 soluciones de calibración que cubran el intervalo de medición que estamos esperando. Necesitamos las soluciones de limpieza, que son las que van a retirar los residuos que queden en nuestro electrodo, y además no van a dañar el electrodo, solamente van a retirar los residuos. Estas van a depender del tipo de muestra que se está utilizando. También agua destilada se necesita para realizar los enjuagues de nuestro electrodo entre cada muestra y así evitar la contaminación. Y finalmente la solución electrolítica de relleno. Esto solamente aplica para los electrodos que son rellenables, y también es importante seleccionar la solución electrolítica adecuada, que va a depender del tipo de electrodo que se está utilizando y de la muestra que se está analizando. Ahora, ¿cuáles son las características del electrodo ideal? La mayoría de los medidores vienen con electrodos para propósitos o para usos generales. Estos generalmente son con cuerpo de vidrio, que son bastante útiles para diferentes aplicaciones. Sin embargo, existen aplicaciones especiales o específicas en las que este electrodo no nos va a servir, por lo tanto nosotros debemos de tener en cuenta otras consideraciones. Por ejemplo, para muestras con un alto contenido en proteínas, o para muestras muy viscosas, o para muestras en soluciones no acuosas, nosotros vamos a necesitar un tipo especial de electrodo con ciertas características que nos van a permitir realizar nuestras mediciones de forma correcta. Algunos de los factores que intervienen o que están involucrados en la selección del electrodo son la forma de la punta. Podemos encontrar diferentes formas de punta, ahorita lo vamos a ver. También el tipo de vidrio de la membrana, el diseño de la unión y el cuerpo del electrodo, que puede estar fabricado de diferentes materiales. En cuanto a la forma de la punta, nosotros podemos encontrar diferentes formas. La más común que hemos visto puede llegar a ser la esférica. Sin embargo, para seleccionar qué tipo de punta utilizar, necesitamos saber la consistencia de la muestra, el volumen, y la temperatura también es bastante importante para seleccionar el tipo de punta, el intervalo de medición que se requiere y la concentración de los iones que se encuentran presentes en las muestras. Como ya había mencionado, una de las formas más común es la forma esférica. Estas generalmente se recomiendan para electrodos de uso general, en soluciones no acuosas. Por su forma, proporcionan una gran área de contacto con la muestra, y son recomendadas para muestras, se pueden utilizar como muestras para bajas temperaturas. Y se pueden utilizar también en una gran variedad de muestras líquidas. La otra forma de punta que nosotros podemos ver es la forma cónica. Estas nos permiten realizar mediciones en muestras como lodos, emulsiones, muestras sólidas o semisólidas.
Y estas puntas son muy adecuadas para muestras que van desde suelos, geles también, hasta muestras como salsa, quesos y carnes. Por su forma puntiaguda, permite realizar como la penetración directa en la muestra. Entonces nosotros podemos medir directamente el pH, por ejemplo, en carne, en suelo y en otro tipo de muestras de este tipo. Y finalmente tenemos la forma plana, que nos va a permitir una medición directa en la superficie de una muestra. Estos diseños, por ejemplo, son ideales para medir pH en superficies como la piel. También cuando tenemos muy poco volumen de muestra, podríamos utilizar una forma plana o, por ejemplo, en aplicaciones con placas de agares, también nos permitiría realizar una medición de pH porque va a permitir una mayor área de contacto con nuestra muestra. Otra consideración es la membrana de vidrio, que es la que va a estar en contacto con nuestra muestra y con los iones de hidrógeno o hidróxidos presentes en la solución. Es muy importante seleccionar la membrana adecuada porque de esto va a determinar cómo va a responder nuestro electrodo. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a las membranas de vidrio, el de vidrio de propósito general. Este tipo de vidrio se usa o lo vamos a encontrar típicamente con los electrodos que tienen una forma esférica. Y bueno, este es, digamos que uno de los principales o uno de los que podemos utilizar para una gran variedad de muestras. Tenemos también el vidrio de baja temperatura, que son adecuados para muestras a bajas temperaturas y también cuando tenemos muestras con bajas conductividades. Y generalmente, pero no es como una regla, los vamos a encontrar en electrodos con punta cónica o con punta plana. Vamos a encontrar este tipo de membrana de vidrio. Y el otro que tenemos es el vidrio de alta temperatura, que están diseñados para un uso prolongado a temperaturas elevadas y también se utiliza generalmente con los vidrios, con las puntas esféricas en los electrodos. El diseño de la unión, esta también es bastante importante, ya que la unión es la que nos va a permitir el contacto, o más bien que fluya el electrolito de la referencia hacia la muestra para que esté en contacto con esta y podamos tener nosotros una medición. Es muy importante asegurarnos de que siempre este flujo sea constante y que la unión no esté obstruida, ya que si no, nosotros no vamos a poder realizar nuestras mediciones. Existen diferentes tipos de uniones también. Una de las más comunes es la de cerámica. Este material es poroso, entonces nos va a permitir que el electrolito fluya lentamente en la muestra. Es muy adecuado para muestras en soluciones acuosas, por ejemplo. Sin embargo, presentan algunos inconvenientes que por lo mismo, por su material poroso, es bastante fácil de obstruir. Por lo tanto, no se recomienda que se utilice con muestras muy viscosas o con muestras con alto contenido de sólidos. No debemos nosotros utilizar este tipo de unión. Podemos encontrar algunos electrodos con uniones con una sola unión, con 2 o con 3 uniones de cerámica y nos va a permitir todavía que fluya más el electrolito que se encuentra presente en el electrodo de referencia. Otro tipo de unión es la manga de PTFE o tenflón. Este es una manguita que se coloca en el electrodo y que nos va a proteger la unión de obstrucciones. Se utiliza mucho en muestras con alto contenido de sólidos, como son lodos, salsas, en el mosto, en vinos. También podemos nosotros
aplicar o utilizar este tipo de electrodos con este tipo de unión. Y bueno, nos va a permitir también que haya un alto flujo del electrolito. Esta manga también va a evitar que hayan obstrucciones que podrían provocar resultados muy poco confiables o poco exactos de nuestra muestra. Y finalmente tenemos el diseño abierto, que nos va a evitar, más bien, bueno, por el tipo de diseño, son muy ideales para muestras sólidas, semisólidas y también para emulsiones. Este tipo de unión es bastante, bueno, presenta una gran ventaja de que es muy difícil de que se vaya a obstruir, por lo mismo de que tiene una unión abierta. Sin embargo, como utiliza un electrolito de gel que está en contacto directo con la muestra, la tasa de flujo del electrolito algunas veces es bastante lenta y quizás en algunas ocasiones podamos llegar a tener como una respuesta un poquito más lento a diferencia, perdón, de los otros tipos de uniones que ya hemos mencionado. Sin embargo, si nosotros estamos trabajando con muestras con un alto contenido de sólidos o con muestras muy viscosas, se recomienda utilizar este tipo de unión con diseño abierto. Otra consideración en el diseño de los electrodos es el material del cuerpo, el cual el que se elija, el tipo de material de cuerpo que se elija va a variar dependiendo del ambiente de muestreo, del tipo de muestra y de la frecuencia de uso. Podemos tener, por ejemplo, el cuerpo de vidrio, que es uno de los más comunes también que nosotros podemos encontrar. El vidrio es bastante resistente a diferentes o a la gran mayoría de productos químicos agresivos que nosotros podemos encontrar, por lo tanto, va a ser más resistente a este tipo de productos, también transfiere calor fácilmente y podemos limpiarlo fácilmente. Entonces, es uno de los más adecuados que nosotros podemos elegir dependiendo de en dónde nos encontremos realizando nuestras determinaciones. Otro tipo de unión es el cuerpo de polieterimida o PEI, para abreviarlo. Este electrodo es un tipo de plástico que es bastante resistente a los golpes y son ideales para aplicaciones de medio ambiente o para la industria. Es bastante común y nos ofrece una gran resistencia también a los productos químicos. Y finalmente tenemos el cuerpo de PVDF o fluoruro de polivinilideno, el cual es un tipo de plástico de grado alimenticio, por eso es que lo vamos a encontrar en una gran mayoría de las aplicaciones en la industria de alimentos. También es compatible con algunos solventes o algunos productos químicos. Este tipo de vidrio se utiliza mucho en la parte de alimentos, ya que presenta una gran resistencia al crecimiento de hongos. Entonces, no va a contaminar nuestras muestras y podemos utilizarlo nosotros en este tipo de aplicaciones. Ok, en cuanto a las soluciones, que también es muy importante utilizarlas, nosotros tenemos diferentes tipos de soluciones, que son las soluciones de calibración. Como ya les había comentado, se recomienda seleccionar por lo menos 2 puntos de calibración que cubran el intervalo de pH que yo estoy esperando obtener en mi muestra. Si nosotros queremos una calibración o una medición con alta exactitud, se recomienda que las soluciones de calibración sean trazables a NIS. Sin embargo, el usuario también puede crear sus propias soluciones de calibración o buffer. Estas soluciones solamente nosotros, bueno, aquí en HANA podemos garantizarlas cuando se encuentran completamente sellados o hasta la fecha de caducidad. En soluciones, por ejemplo, con pH básico, como son las soluciones de pH 10, estas se pueden contaminar muy fácilmente por el dióxido de carbono que se encuentra presente en el aire.
Entonces, no recomendamos que se utilice por más de 2 semanas después de que se abrió la solución, ya que puede llegar a estar contaminada y puede que no llegamos a tener una calibración exacta. Entonces, por ese motivo, las soluciones, por ejemplo, de pH 7 o pH 4 sí nos duran un poco más, se pueden utilizar hasta por 8 semanas después de abiertas. Más adelante vamos a mostrar cómo realizar la calibración para que ustedes puedan ver cómo tomamos las soluciones y las buenas prácticas que también se tienen que realizar durante la calibración. Otro tipo de soluciones que vamos a encontrar son las soluciones de limpieza del electrodo. Estas prácticamente lo que hacen es eliminar los residuos sin dañar el electrodo. Y bueno, podemos encontrar diferentes tipos de soluciones de limpieza, desde para aplicaciones tan específicas como en vinos, leche, quesos, carnes, proteínas, suelos, entre muchos otros. También otro tipo de solución que es muy importante y que se debe de tener en cuenta son las soluciones de almacenamiento del electrodo. Estas soluciones se han diseñado principalmente para mantener hidratado el bulbo del electrodo y esto nos va a ayudar a garantizar un óptimo desempeño del electrodo y por lo tanto una mayor respuesta y una medición más exacta. Y también es muy importante seleccionar una solución electrolítica. Una de las más comunes es una solución concentrada de cloruro de potasio 3.5 molar, pero esta puede variar dependiendo del tipo del electrodo y del tipo de muestra que nosotros estamos midiendo. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos siempre el nivel adecuado de la solución electrolítica dentro del electrodo. Bueno, entonces ya hablamos acerca del electrodo, cuáles son algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de seleccionar el electrodo correcto. También ya mencionamos cuáles son las soluciones con las que nosotros debemos de contar para realizar nuestra medición y también para tener nuestro electrodo en las mejores condiciones. Ahora vamos a hablar acerca de cómo realizar una medición. Lo primero que debemos de hacer es tener instalado nuestro equipo, lo cual es antes de la medición. Debemos de tener preparado el electrodo y este electrodo debe estar calibrado. Posteriormente, ya que nosotros hicimos esto, ya podemos realizar la medición, tanto en muestras sólidas como muestras líquidas, viscosas, etc. Y finalmente, después de realizar nuestra medición, un paso que no nos debemos de saltar para nada es el mantenimiento, lo cual incluye la limpieza y el almacenamiento del electrodo. Entonces, vamos a realizar lo que es la calibración, medición y mantenimiento de forma un poquito más práctica para que ustedes lo puedan observar y vean cómo estamos realizando nuestra medición y nuestra calibración. Solamente un minuto para acomodar. Ok, entonces para la demostración o la práctica del día de hoy, vamos a realizar la medición de pH en dos muestras diferentes. Una es una muestra de leche y la otra es una muestra de yogur. Antes de realizar la medición, nosotros debemos de realizar la instalación, como lo vimos anteriormente. La instalación incluye lo que es la preparación del electrodo y la calibración. Yo ya tengo aquí instalado el equipo con el electrodo que vamos a utilizar. El electrodo que yo tengo, bueno, en cuanto a la preparación, hay que revisarlo. Hay que hacer una revisión visual del electrodo para ver que se encuentre en buenas condiciones, que no tenga grietas. Debemos retirar esta tapa protectora. El electrodo que yo voy a utilizar es un electrodo con cuerpo de PVDF. Este, como ya habíamos visto, es ideal para aplicaciones de alimentos, ya que es muy resistente al crecimiento de microorganismos que pudieran llegar a contaminar nuestra muestra. Este electrodo cuenta con una unión de cerámica. Aquí podemos ver la unión de cerámica. Este es el puntito que vemos aquí.
el cual es el que va a estar en contacto con la muestra y por ahí va a fluir el electrolito de relleno para que nos pueda realizar la medición. Es rellenable. También cuando nosotros vamos a realizar la calibración o la medición, debemos retirar este tapón del orificio de relleno. Por aquí es por donde nosotros rellenamos nuestro electrodo. Y es muy importante que lo retiremos para permitir este flujo. Y bueno, no hay que perderlo porque después de realizar la calibración o después de terminar las mediciones, se tiene que colocar para guardarlo. El electrodo que tengo aquí también cuenta con un bulbo de vidrio de forma esférica, si lo alcanzan a ver aquí adentro, que, bueno, recordemos que hay diferentes tipos de bulbos. Este es uno de ellos, el de forma esférica, y otros que son de forma plana o forma cónica, dependiendo del tipo de aplicación. Como en este caso es líquido lo que vamos a medir, podemos utilizar perfectamente este tipo de bulbos que va a estar en contacto con toda la muestra. Ok, yo ya inspeccioné mi electrodo, que no tiene rayaduras, bueno, más bien aquí el bulbo de vidrio que no se encuentra dañado. También cuando el electrodo es nuevo debemos de asegurarnos, o cuando se ha almacenado por bastante tiempo, hay que asegurarnos de que cuente con solución de almacenamiento, y de esta forma nosotros nos podemos dar cuenta de que no se encuentra deshidratado nuestro electrodo. En caso de que se haya guardado en seco, que no se debe de hacer, o que cuando lo recibimos ya se derramó todo el electrolito por el viaje, nosotros lo que tenemos que hacer es reactivar nuestro electrodo. Para reactivarlo, podemos dejarlo almacenado con la misma solución de almacenamiento durante al menos 2 horas antes de realizar la calibración. Y bueno, también lo que nosotros necesitamos para la medición es una sonda de temperatura que nos va a realizar las compensaciones de temperatura de forma automática. Entonces es muy importante que lo tengamos, porque recordemos que el pH se ve afectado por los cambios de temperatura en nuestra muestra. Entonces sí es muy importante que contemos con la sonda de temperatura. Hay algunos electrodos que ya traen esta sonda incorporada. En este caso no es así, por lo que sí tenemos que utilizar este electrodo. Ahora voy a encender el equipo. El equipo que voy a utilizar en esta ocasión es el HI 5222. Es un medidor de mesa de grado de investigación que nos mide pH y también nos puede medir ion selectivo. En este caso lo único que yo voy a medir es pH. Entonces solamente tengo conectado mi electrodo de pH y mi sonda de temperatura. Ok, aquí me indica que no se ha realizado ninguna calibración. Entonces lo que sigue, después de que ya tengo instalado el equipo y que ya inspeccioné el electrodo, hay que realizar la calibración. Este equipo puede realizar hasta 5 puntos de calibración. En esta ocasión yo solamente voy a calibrar a 3 puntos. Voy a utilizar las soluciones de calibración de pH 7, pH 4 y pH 10. Es muy importante que no calibremos directamente desde el frasco donde se almacenan los estándares, sino que vaciemos cierta cantidad de este estándar a unos vasos de precipitados y desde aquí realizar la calibración. Para hacer la calibración me voy a la opción de cal, que se muestra aquí en mi equipo. Y el equipo me va a pedir que comience con la calibración de 7, del estándar de 7. Aquí lo podemos observar en pantalla. Entonces, antes de hacer la calibración, voy a hacer un pequeño enjuague de mis electrodos con agua destilada, porque en ciertas ocasiones en el cuerpo del electrodo se queda cierto precipitado de la misma solución de almacenamiento. No pasa nada si se queda ese certificado, lo único que hay que hacer es enjuagarlo para retirarlo y se quita fácilmente. Ahora vamos a hacer otro enjuague por una solución de pH 10, que es la misma solución de calibración.
antes de meterlo a la solución de calibración que me va a servir ya para realizar la calibración. De esta forma yo evito que se me contamine y pueda tener una calibración más exacta. Aquí en la pantalla podemos observar que la lectura se está estabilizando. Si logran ver este círculo que está en la parte de arriba, hasta que ya me aparezca estable la lectura y aquí me dé la opción de aceptar. Yo puedo aceptar para seguir con el siguiente estándar. Es muy importante que apliquemos cierta agitación para que nuestra solución sea más homogénea y la calibración sea más rápida y más precisa. Si se puede hacer con una barra de agitación y el agitador magnético es mucho mejor. Entonces, tanto al momento de tomar las lecturas como al momento de hacer la calibración, se tiene que aplicar esta agitación. Vamos a esperar a que se estabilice nuestra lectura. Unos segundos más. Aquí en pantalla también podemos ver que la temperatura a la que está la solución, bueno, ya podemos aceptar. Voy a aceptar y me va a pedir el siguiente estándar, que es el estándar de 4.01. Entonces me voy a pasar a la solución de 4.01. Primero voy a hacer un enjuague por una solución de 4, igual de pH 4, y después lo voy a pasar a la solución con la que voy a calibrar. De igual forma, seguimos esperando a que se nos estabilice la lectura aquí en pantalla y posteriormente ya podemos aceptar. Como les mencionaba, lo que me muestra aquí es ATC, que significa compensación automática de temperatura, y la temperatura de la muestra es de 23.5, pero el equipo hace la compensación a 25 grados Celsius. Aquí también ya en pantalla me aparece que ya hay un buffer calibrado, que es el de 7.01, y me aparece la fecha en la que se calibró. Ya puedo aceptarlo y ahora me va a pedir el estándar de 10.01. Para pasarme a calibrar el estándar de 10, primero tengo que hacer un enjuague por mi solución de pH 7. Luego me paso a la solución de enjuague de pH 10. Y ahora sí puedo calibrar con pH 10. Esto lo hacemos para evitar que un cambio brusco de pH, pasar directamente de 4 a 10, que también podría llegar a causar daños en la punta, bueno, en el bulbo de medición. Entonces, por eso es que primero paso por 7 y luego por 10. Ok, ya puedo aceptar en pantalla. Y ya me hizo la calibración a 3 estándares. Ahora me está pidiendo uno de 1.67. Recordemos que puede calibrar hasta 5 puntos, pero yo solamente lo voy a dejar hasta el estándar de 10 con 3 puntos. Y ya para regresarme a la pantalla de medición, voy a seleccionar escapar. Y ya me lleva a la pantalla de medición. Aquí en pantalla me aparece ya la última calibración que se hizo y la condición del electrodo, que es de 100%. Esto quiere decir que el electrodo está funcionando correctamente. Esta es la pantalla básica, pero nosotros podemos ver una pantalla con los datos de GLP. Seleccionamos GLP y me va a mostrar con qué estándares calibramos este electrodo y el equipo, que fueron 4, 7 y 10. También me muestra el offset. Más adelante vamos a ver cómo se calcula este valor de forma manual. El equipo ya me lo da de forma automática. Y también me da la pendiente, que es de 95.6%. De igual forma vamos a ver cuál debe ser la pendiente, el valor de la pendiente, para considerar todavía que mi electrodo está funcionando correctamente. Y la condición del electrodo, pues me indica que es un electrodo que
que se encuentra en buenas condiciones, que no tiene rayaduras, que se calibró fácilmente, que tiene una respuesta pues relativamente rápida y que lo podemos utilizar sin ningún problema. Ahora sí, después de realizar la calibración de este electrodo, ya puedo hacer mi medición de pH. Voy a regresarme al modo básico de la pantalla para que ustedes lo puedan observar. Vamos a realizar primero la medición en mi muestra de leche. Y vamos a enjuagar con agua destilada el electrodo y retiramos el exceso de agua, solamente sacudiéndolo. Es muy importante que no pasemos ningún paño para limpiarlo porque esto puede generar cargas electrostáticas y que pueden llegar a afectar mis lecturas. Entonces, ahora sí, vamos a ingresar tanto mi sonda de temperatura como el electrodo a la muestra para medir el pH. Vamos a ver. Igual recordemos que hay que aplicar cierta agitación. Y una vez que en pantalla me aparezca estable, yo ya puedo tomar esa lectura de pH. Ok, en este caso tengo una lectura de 6.6, 6.7 casi, entonces ya yo puedo, ya esa es la lectura de pH que yo tengo en mi muestra. Como el electrodo ya lo calibramos y vimos que sí, su condición es 100%, todavía es muy bueno, nosotros podemos confiar en que las lecturas que estamos obteniendo son resultados exactos. Enjuago mi electrodo con agua destilada y al final vamos a ver qué tipo de limpieza se tiene que realizar al electrodo después de tomar las mediciones. Por lo pronto puede ser con agua destilada. La siguiente muestra que yo tengo es de yogur. Esta es una muestra más viscosa y con mayor contenido de sólidos. Entonces, aunque este electrodo es para aplicaciones en alimentos, no se recomienda tanto porque tiene unión de cerámica que se obstruye muy fácilmente con sólidos suspendidos en alguna muestra o muestras viscosas. Entonces, nosotros recomendamos utilizar uno con punta cónica y unión abierta, como el que tenemos aquí. Se los voy a mostrar. Este es otro electrodo. Este es un electrodo con cuerpo de vidrio. Tiene unión abierta. Aquí, esta es la unión, la que vemos aquí alrededor de la punta. Y es de punta cónica, que es ideal para muestras viscosas, para muestras semisólidas o muestras como sólidas también. Y además el electrolito es de gel. Entonces este electrodo no necesita no necesita rellenarse, ya trae el electrolito aquí adentro. Y la unión abierta permite que haya un mayor flujo de este electrolito para que esté en contacto con mi muestra y mi lectura sea un poquito más rápida. Por eso se recomienda que nosotros utilicemos un electrodo de este tipo para tomar lecturas en muestras como el yogur. Entonces voy a cambiar de electrodo para tomar la siguiente muestra, la siguiente lectura, y para cambiarlo necesito primero apagar el equipo. Lo voy a apagar y vamos a desconectarlo. El tipo de conector de estos electrodos es BNC. Este es el conector BNC, por si alguno no lo conoce. Y es casi compatible con la mayoría de los equipos que miden pH, ya sea de la marca Hanna o de otra marca. Entonces, de igual forma, se tiene que hacer la inspección del electrodo de forma visual primero y después, como yo cambié del electrodo, pues este electrodo ya no está calibrado. Entonces, cada que se cambia un electrodo, se debe hacer una nueva calibración para asegurarnos que vamos a obtener lecturas estables. En esta ocasión, por el tiempo, no voy a volver a calibrar este electrodo. Vamos a tomar las lecturas directamente nada más.
pero sí tendría que hacer esa calibración. O sea, a fuerzas tengo que calibrar siempre que cambiamos de electrodo. Entonces, voy a enjuagarlo con agua destilada para retirar cualquier tipo de precipitación que pueda llegar a tener de la solución de almacenamiento. Y también este tipo de unión, bueno, la unión abierta es un poquito más difícil de que se obstruya. Sin embargo, al final tenemos que realizar la limpieza. Ok, entonces tengo mi muestra de yogur y la calibración que me aparece aquí en pantalla del equipo es la de la calibración con el electrodo anterior. No me sirve para este. Yo tendría que hacer una nueva calibración, como ya les había mencionado. Pero bueno, supongamos que ya está calibrado, entonces ya puedo tomar mi lectura con mi muestra de yogur. Vamos a ingresar el electrodo y también aplicarle cierta agitación. Y cuando en pantalla me muestre la opción de estable, yo ya puedo tomar esa como lectura. Ok, ya me apareció estable. Me da un pH de 4.17. Si ustedes buscan aproximadamente cuál es el pH del yogur, si se encuentra en esos valores. Y bueno, ya realizamos nuestra medición. Si seguimos tomando mediciones en otras muestras, podemos enjuagar nuestro electrodo solamente con agua destilada para retirar los excesos de la muestra y seguir tomando muestras. Pero al final de la jornada o cuando ya vamos a guardar el electrodo, sobre todo cuando se utilizan muestras viscosas o muestras con alto contenido de sólidos suspendidos, nosotros debemos de realizar una limpieza. Como ya les había mencionado, existen diferentes soluciones para realizar la limpieza de los electrodos. Uno de ellos en este caso, por ejemplo, para productos lácteos, Hanna tiene unas soluciones especiales, que puede ser el HI 70641, que es una solución de limpieza para precisamente productos lácteos. Aquí está. O el HI 70640, que es una solución de limpieza para leche. Cualquiera de estos dos nos podría servir. Yo aquí tengo una solución que es para productos. Lo único que vamos a hacer es, enjuagar nuestro electrodo para retirar los excesos de esta muestra. Tanto el electrodo como mi sonda de temperatura. Lo enjuagamos con agua destilada y lo colocamos en la solución de limpieza. Ahí lo podemos dejar durante 30 minutos, 1 hora aproximadamente, para que retire de forma química cualquier residuo o cualquier precipitado, cualquier sólido que haya quedado pegado en la unión. Lo retire y no se me obstruya sobre todo esa unión y podamos seguirlo utilizando por mucho más tiempo. También hay que colocar el otro electrodo que fue con el que medimos nuestro pH en leche. Lo dejamos aquí. A ver, voy a desconectarlo. Ay, se apagó. Okay. Y ya, una vez que nosotros hemos realizado la limpieza y que ya transcurrió ese tiempo de 1 hora aproximadamente, podemos ya retirarlo, enjuagamos con agua destilada y guardamos nuestro electrodo en su funda o en su tapa protectora. Y esta tapa protectora debe de contener solución de almacenamiento. No sé si ustedes alcanzan a ver que sí tiene suficiente solución de almacenamiento. Entonces debe tener solución de almacenamiento adentro y de esa forma nosotros almacenamos o guardamos nuestro electrodo y con estos cuidados nosotros podríamos
alargar el tiempo de vida de nuestro electrodo, que puede ser de 1 a 3 años si se les da los cuidados pertinentes. Entonces, lo que sigue ahorita es realizar vamos a ver cómo se realiza la determinación de la pendiente y del offset de nuestro electrodo para, bueno, en el caso de este equipo lo puede hacer de forma automática, sin embargo hay otros equipos que no se pueden hacer de forma automática. Vamos a ver cómo tendríamos que realizarlo. Entonces, regreso a la presentación para continuar con el tema. Esta pendiente y el offset nos representa la condición del electrodo. Como vimos nosotros en el equipo, ahí nos da una pendiente, nos lo hace de forma automática. En algunos medidores, por ejemplo, nosotros no lo podemos obtener de forma automática, pero lo podemos calcular manualmente. Es muy importante que el medidor tenga la opción de ponerlo o colocarlo en el modo de milivolts o de milivoltajes, que es con lo que nosotros vamos a calcularlo. Para hacerlo, primero tenemos que medir y registrar el valor en milivoltajes de la solución de pH 7, bueno, o pH 7.01. Este va a ser o va a corresponder al valor del offset y posteriormente, y bueno, ya lo tenemos que registrar. Este valor debe estar entre más o menos 30 milivolts, que es la que nos va a indicar si el electrodo está funcionando correctamente. Después, para calcular la pendiente, nosotros necesitamos tener otro valor de milivoltaje y para eso vamos a medir los milivolts en otra solución de calibración que puede ser, por ejemplo, una de pH 4. Y para determinar la pendiente vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es el porciento, bueno, este se determina en porcentaje y corresponde al valor absoluto de los milivolts divididos entre la diferencia de los valores de pH, y a ese valor, una vez obtenido, lo vamos a dividir entre 59.16, que es una pendiente máxima teórica. Este valor ya es una constante, y finalmente lo vamos a multiplicar por 100 para obtener nuestra pendiente. Les voy a mostrar igual de forma práctica cómo realizar este cálculo. Ok. Ok, entonces para el cálculo de la pendiente, para los equipos que no nos lo pueden dar de forma automática, también hay una forma de calcularlo, como lo vimos hace un momento, aplicando la fórmula. Es muy importante que el equipo pueda leer los milivolts, entonces, y necesitamos por lo menos 2 estándares de calibración, ya sea pH 7 y pH 4 o pH 7 y pH 10. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el medidor al modo de medición de milivoltajes. Aquí ya me aparecen milivolts y vamos a leer los milivolts en mi solución primero de pH 7. Lo voy a hacer con el mismo electrodo con el que estábamos ocupando hace un momento para ver su condición. Entonces, primero, igual hacemos un enjuague por pH 7 y después lo colocamos en la solución de pH 7. Entonces, el valor que me dé lo voy a registrar, lo debo de registrar. En este caso tenemos un valor de 1. Vamos a esperar a que se estabilice un poco. No, este no tiene. 1.8, más o menos. Bueno, no, iba cambiando todavía. Ok, esperamos. Generalmente cuando es una lectura con milivolts bajos, se tarda un poquito más en estabilizarse. Pero ahí está casi 1.7.
Ok, entonces ese valor hay que tenerlo en cuenta para hacer nuestro cálculo. 1.7. Ustedes pueden ir aplicando la fórmula que vimos hace un momento. Y ahora hay que medir los milivolts en una DPH de pH 4. Voy a enjuagar con el agua extra. Ok, enjuagamos y lo coloco en el de pH 4 y vamos a ver cuánto nos da el valor. Ok, me da un valor de 172, bueno, 170, iba subiendo. $174.9. Entonces, con esos dos valores nosotros podemos aplicar la fórmula para calcular la pendiente. No sé si alguno recuerda la fórmula, que es la diferencia de los milivoltajes entre la diferencia del valor de pH. En este caso tenemos pH 7 y pH 4, entonces la diferencia es de 3. Y también, bueno, a este valor lo dividimos entre 59.19, que es una pendiente máxima teórica, y lo multiplicamos por 100, y de esta forma nosotros obtenemos tanto, bueno, el porcentaje de la pendiente, que debe estar entre 85 y 105%. Más o menos nosotros, si aplicamos la fórmula, vamos a obtener un valor de 97.088, si ustedes lo aplican para revisar que sea este valor. Y en cuanto al valor del offset, se toma como los milivoltajes que se leyeron con el valor de pH 7, el cual fue de 1.7. Si este valor se encuentra entre más o menos 30 milivolts, tenemos un valor de offset correcto. En este caso fue de 1.7, por lo cual está bastante bien. Y de esta forma, si nosotros no tenemos un equipo que nos pueda medir el valor de milivoltajes de forma automática, podemos calcularlo siempre y cuando el equipo pueda leer milivolts, porque no hay algunos que no los pueden leer, pero en la mayoría de los equipos, por ejemplo, que son portátiles, ya nos muestra la condición del electrodo. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación para ya finalizar el tema. Y y después de esto les vamos a responder todas las dudas que ustedes puedan llegar a tener. Ok, entonces ya para finalizar con el tema, vamos a ver un pequeño resumen acerca de cuáles son las mejores prácticas para las mediciones de pH. Ya estuvimos hablando de esto durante toda la capacitación y lo vimos de forma práctica, pero solamente para que quede claro, vamos a hablar o vamos a ver cuáles son estos puntos o estas mejores prácticas. Mantener hidratado el electrodo de pH. ¿Cómo lo hacemos? Siempre hay que utilizar solución de almacenamiento. Ya vimos porque es muy importante, mejora la respuesta de nuestro electrodo y también vamos a tener unas lecturas más exactas. Si ustedes pudieron observar durante todas las mediciones y calibraciones que yo hice, en ningún momento utilicé un paño de limpieza para limpiarlo, porque esto me va a generar cargas estáticas que pueden dañar mi electrodo. Entonces, o más bien pueden llegar a interferir con la medición. Entonces, lo único que yo hice entre cada muestra y muestra fue enjuagar mi electrodo con agua destilada, y cuando estaba calibrando utilicé la misma solución de calibración para realizar un enjuague y así evitar que se contaminara. También hay que almacenar correctamente nuestro electrodo. ¿Cómo se almacena correctamente? Pues con la solución de almacenamiento, para que nosotros para que no se deshidrate nunca nuestro electrodo, para tener un tiempo de respuesta muy bueno.
y nunca, o no es recomendable jamás almacenarlo en agua destilada. La concentración iónica del agua destilada es bastante diluida, entonces puede también diluir el electrolito interno que está presente en la membrana de vidrio, que es la que se pone en contacto con la muestra para realizar la medición. Entonces, por lo tanto, nosotros no debemos de almacenarlo ni en seco ni en agua destilada. Debemos utilizar siempre una solución especial para el almacenamiento. También debemos de realizar la limpieza del electrodo con regularidad, sobre todo cuando se utilizan muestras muy viscosas, muestras con alto contenido de sólidos o muestras que puedan llegar a precipitar sólidos también y que me van a obstruir la unión. Entonces, siempre hay que limpiarlo y utilizar la solución adecuada. Hay que calibrar con frecuencia. La calibración o la frecuencia de la calibración va a depender de la exactitud que ustedes quieran en sus mediciones. Si quieren una calibración, una medición muy exacta, entonces debemos de calibrar cada que se vaya a hacer una medición, o por lo menos una vez al día, cuando se utilizan muestras muy, ¿cómo se dice? Muy fuertes químicamente, o muy fuertes. También es importante mantener el electrodo o realizar calibraciones constantes del electrodo para asegurar que siempre vamos a tener lecturas correctas. Hay que elegir el electrodo adecuado para el tipo de muestras. Como ya vimos, hay diferentes consideraciones, desde la forma del vidrio, la forma de la punta, el tipo de membrana, o sea, el tipo de vidrio que se está utilizando en la membrana, también el tipo de cuerpo del electrodo, y sobre todo el tipo de unión, para evitar que se obstruya y que siempre fluya el electrolito de referencia. Ok, entonces, otra recomendación, como ya vimos que durante la calibración y durante la medición también es importante retirar o aflojar la tapa del orificio de relleno para que el flujo del electrolito sea más constante y la respuesta, por lo tanto, del electrodo sea más estable y rápida. Hay que mantener el nivel del electrolito completo. Esto es para el caso de los electrodos rellenables. Siempre hay que cuidar que el nivel no esté por debajo de media pulgada del orificio de relleno. También hay que cuidar que este electrolito no se haya contaminado. Puede llegar pueden haber ocasiones en las que este se va a contaminar o se va a evaporar. A fin de cuentas es una solución. Se va a evaporar y las sales, y va a haber una mayor concentración de sales de ese electrolito que ya no me va a funcionar para mis mediciones. Entonces, en ese caso también hay que reemplazar toda la solución electrolítica y utilizar solución nueva. Cuando estemos realizando las muestras y también cuando estemos realizando la calibración, hay que asegurarnos de que el electrodo se encuentre correctamente sumergido en la muestra y en la solución de calibración. O sea, tiene que estar sumergido tanto el electrodo, o la membrana más bien, de medición, como la unión de referencia. Y otro aspecto muy importante es inspeccionar el electrodo, tanto visualmente como realizar la determinación de la pendiente, que fue lo que hicimos nosotros hace un momento, y de esta forma podemos asegurarnos completamente de que el electrodo se encuentra en buen estado. Ok, entonces ahora vamos a dar respuesta a algunas preguntas que se tuvieron durante esta capacitación. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando. Voy a revisar cuáles son las preguntas que tenemos ahorita. Un segundito.
Ok, nos pregunta Tania Michel si tenemos alternativas de electrodos de precipitación para determinación de cloruros. Sí, tenemos en HANA electrodos de ion selectivo para medir cloruros directamente en una muestra, o también electrodos con punta de plata o punta de platino para realizar determinaciones de cloruros por medio de precipitación. Si puede escribirnos al correo de soporte1@hanains.com.mx para que nos envíe más información acerca de su muestra y cómo hace sus determinaciones, y de esta forma nosotros podemos recomendarle el electrodo más adecuado. Un segundo. Vamos a ver otra pregunta que se haya tenido. Un momento. Ok. Por aquí nos pregunta también Evelyn que si se puede reposar, supongo, o almacenar la solución del electrodo en una solución de cloruro de potasio. Siempre y cuando la solución electrolítica del electrodo sea también de cloruro de potasio, sí se podría hacer, y se debe de tratar de que la concentración igual sea de iones, tanto de la solución de almacenamiento como la solución electrolítica sea la misma, para evitar que haya una migración de iones y nos cambie la concentración del electrodo. Voy a continuar con las preguntas. Un segundo, todavía ya nos pasamos de la hora, pero bueno, creo que todavía tenemos unos minutos para responder sus preguntas. También nos pregunta, vamos a ver más para acá. Ok. Ya, no la veo. No estoy viendo las preguntas. Un segundo. Ok, también Evelyn nos pregunta que si no tiene agitador, ¿puede agitar la muestra de forma manual? Sí, puede hacerlo de forma manual. Se recomienda que se tenga un agitador con la barra de agitación para que la velocidad de agitación sea constante, tanto al momento de realizar la medición tanto al momento de realizar la calibración como al momento de realizar la medición. Pero si no, en ese momento no cuenta con un agitador, puede realizarlo de forma manual. Vamos a seguir leyendo otras preguntas. Ok, también Viviana nos dice que no le queda claro para qué se necesita el agitador magnético. Esto es para poder homogenizar nuestra muestra y que la lectura sea más representativa. Ok, vamos a ver. Estoy leyendo más preguntas. Nos pregunta también Viviana que si todos los pHímetros tienen compensación automática de temperatura. La mayoría sí. Ya actualmente existen muchos equipos con compensación automática de temperatura. Sin embargo, hay todavía otros equipos que son como modelos más básicos para mediciones de pH que no cuentan con compensación automática de temperatura. Entonces, sí tendría que medirse por separado la temperatura de la muestra y registrar a qué valor se está tomando esta lectura de pH. Nos pregunta Ricardo García que cuál es el método más adecuado para conservar por mayor tiempo las soluciones de calibración de pH altos. Bueno, uno es que se tome una cantidad de muestra en un vaso de precipitados para hacer la calibración, pero sin embargo, esta que ya nosotros tomamos y con la que ya calibramos, no se debe regresar al frasco original porque podría contaminar toda la demás que nosotros ya tenemos. Y se recomienda que solamente se utilice el día que vamos a realizar la calibración, porque sobre todo, como vimos durante el curso, en las soluciones de pH con valores altos, como con valores de 10, por ejemplo, se llegan a contaminar con
con el aire y cambia sus valores. Y también, si ustedes notan que cuando se quedan las soluciones en los vasos de precipitado y pasan más tiempo, estos se van evaporando y también eso va a afectar, ya no nos va a servir para tomar más mediciones. Entonces sí tiene que ser solución de calibración fresca, o sea, que acabamos de tomar del frasco de original de la solución. Algunos electrodos. Nos pregunta Heriberto que para qué se tiene que retirar el tapón del orificio de relleno. Esto es para que nos permita un mayor flujo del electrolito hacia la muestra mediante la unión de referencia, y de esta forma nosotros tenemos lecturas un poquito más rápido y un poquito más estables y exactas. Por eso es que se debe retirar este tapón y volvérselo a colocar una vez que hemos terminado de tomar la calibración o la medición. Nos pregunta también Maribel Landi que si un electrodo similar al que estamos utilizando está sucio, con generación de hongos. Este se usa para medición de ácidos y sustancias químicas. Ok, ¿cómo puedes limpiarlo? Podemos utilizar una solución de limpieza que sea compatible o específica para las soluciones y las sustancias en las que se están realizando la medición. Igual si en nuestro catálogo de HANA o en la página web, ahí puede encontrar información acerca de cuáles son los diferentes tipos de soluciones de limpieza que nosotros manejamos. Podría quizás funcionarle uno de uso general. Si gusta ingresar a nuestra página y consultarlo, ahí puede encontrar información. Vamos a ver. Otras preguntas. Me pregunta que si el electrodo puede ser reemplazado por otra marca diferente al equipo, siempre y cuando el conector sea compatible, sí se puede reemplazar. Por ejemplo, si su equipo es con conector BNC, usted lo puede reemplazar por un conector también tipo BNC. Hay otros tipos de conectores, por ejemplo, los de tipo banana, los de pines también, entonces sí hay que tomar en cuenta el tipo de conector. Ok, hay muchas preguntas. Las que no terminamos de responder en este momento las vamos a responder por correo electrónico. Nos pregunta José Tapia cuál es el valor de la pendiente posterior a una calibración que sea buena o aceptable. Como lo vimos durante la presentación, debe estar la pendiente entre 85 y 105% para que sea un valor todavía aceptable y que nos indica que el electrodo está funcionando correctamente. Dice, ¿cómo determino si está calibrado en aquellos que no son digitales? Cada equipo tiene su procedimiento de calibración. Hay algunos que tienen que calibrarse de forma manual. Algunos tienen dependiendo del equipo, tienen una perilla que debemos ir ajustando para calibrarlo a la solución de calibración que estamos utilizando. O también hay otros, sí, la mayoría tienen una perilla que se va ajustando de forma manual. Es mucho mejor utilizar un equipo que ya tenga la calibración de forma automática para que sea más exacto. Y también si estamos utilizando un equipo manual, con calibración manual, hay que asegurarnos de que las soluciones de calibración que estamos utilizando no estén caducas, que no estén contaminadas, para que así nosotros podamos calibrar adecuadamente nuestro equipo. Dice Heriberto también, ¿cuál sería la consecuencia de no dejar abierto el orificio de relleno del electrodo al realizar las lecturas? Ok, o al revés, olvidar cerrarlos. Bueno, la consecuencia es que la lectura puede tardarse más en estabilizarse
y que pueda variar un poquito el resultado obtenido. Y si lo dejamos abierto, o sea, si se nos olvida cerrar este orificio, el electrolito de relleno se puede evaporar, entonces va a aumentar la concentración de sales del electrolito de relleno que se encuentra dentro del electrodo y ya no va a ser, ya no vamos a estar leyendo lecturas correctas. Se tendría que cambiar todo el electrolito que se encuentra dentro para reemplazarlo por electrolito nuevo y que tenga la concentración adecuada. Ok. Cuando el electrodo, José Tapio me pregunta si cuando el electrodo tiene orificio de llenado, siempre debe estar tapado el orificio. Cuando se toman las lecturas y cuando se calibra, hay que retirar ese tapón y cuando ya vamos a guardarlo, hay que volvérselo a colocar. Ok. La sonda de medición de temperatura también se lava. También debemos enjuagarla con agua destilada. La limpieza más profunda que hacemos con una solución de limpieza solamente es para el electrodo, y es sobre todo para retirar cualquier precipitado que haya quedado en la unión. Es más difícil hacerlo de forma manual porque podemos llegar a dañarlo, entonces se recomienda que se haga con una solución para retirar todo eso de forma química. Ok, me pregunta Rosalba si es el mismo procedimiento para los potenciómetros portátil o de lápiz, cómo evitar que se barran los tornillos de calibración. Cada equipo tiene su procedimiento para calibrar, siempre hay que consultar en el manual cuál es este procedimiento. Sí varía un poquito entre un equipo y otro, inclusive si es automático o no, si es de mesa o no, entonces sí se tiene que consultar el manual de calibración, pero generalmente se calibran con las mismas soluciones, 7, 4 y 10. Algunos equipos que son portátiles, por ejemplo, solamente permite calibrar a dos puntos de calibración, entonces hay que revisarlo. Nos pregunta Diana cuál es la diferencia entre los milivolts de pH y los milivolts de ORP. Ok, los milivolts de pH, bueno, el electrodo de pH nos mide los milivolts de la actividad de los iones de hidrógeno. Eso es lo que nos está detectando esos milivoltajes. La diferencia entre ORP es que nos mide la actividad de soluciones que contienen sustancias que se oxidan o se reducen. Sí son diferentes los milivoltajes que obtenemos. En cuanto a los de pH, solamente nos mide los milivolts de las soluciones de hidrógeno. El medidor de pH de su marca, Hanna, te indica el valor de la pendiente. Nos pregunta Héctor Ledesma que si el medidor de pH de la marca Hanna, como vimos en el equipo, el blanco que utilizamos durante esta presentación, sí nos indica ya el valor de la pendiente. No, dependiendo del modelo, no todos nos indican el valor de la pendiente. Hay algunos que hay que hacerlos de forma manual, como lo hicimos con el equipo que es el HI 2211. Ese no nos da un valor de la pendiente de forma automática, entonces sí hay que hacerlo, siempre y cuando podamos tener nosotros los milivolts, podamos leer los milivoltajes, porque igual no todos los equipos nos permiten leer milivoltajes. Ok, igual nos puede contactar al correo de contacto@janains.com.mx o a soporte1@janains.com.mx. Ahí nos puede usted escribir y ya lo canalizamos con un agente de ventas para que nos para que le den más respuesta o le cotice el equipo que usted necesita. ¿Cuánto tiempo debo esperar para poder tomar la lectura? Nos pregunta Caridad Selene. Dependiendo del equipo, algunos tienen un temporizador, como lo vimos en el equipo blanco que mide pH y ion selectivo.
y ya hasta que nos aparece estable en la pantalla, nosotros ya podemos tomar la lectura. Y en otros equipos que no tienen ese estabilizador, debemos de nosotros esperarnos y fijarnos hasta que ya la lectura se mantenga más estable y ya es la que vamos a registrar. Okay. Bueno, entonces por el tiempo todavía me faltan muchas preguntas, pero ya las demás les vamos a responder por correo electrónico. Se las vamos a hacer llegar junto con esta presentación y la grabación del webinar del día de hoy. Y también no sé si algunos pudieron descargar un pequeño resumen de las buenas prácticas de laboratorio que subimos en la parte de documentos. Si no lo vieron o no lo descargaron, no se preocupen, se los vamos a hacer llegar también por correo electrónico. De igual forma, los invito a nuestro siguiente webinar. Va a ser en 3 semanas aproximadamente. Se va a estar enviando también la invitación por correo electrónico y también se va a publicar en nuestras redes sociales. Si alguno de ustedes no ha visitado nuestro canal de YouTube, ahí van a encontrar muchos videos que subimos acerca de cómo utilizar la gran mayoría de los equipos de HANA. Y si alguno de ustedes quiere conocer acerca de algún equipo en específico, igual nos pueden escribir para nosotros enviar la información, o si tenemos algún video grabado se los compartimos o grabamos algún video, no hay ningún problema. Y bueno, quiero agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que también haya sido de utilidad este webinar. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, nos pueden escribir o me pueden escribir al correo de soporte 1 con número @hanains.com.mx. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar.